Buenos días. Buenos días, hermana Nicolasa. Buenos días a todos. Buenos días a los que nos acompañan desde Facebook también. Siempre es una... Buenos días, hermana. Siempre es un gusto, ¿verdad? Que el Señor nos permite, un privilegio enorme el que nos da de reunirnos en su nombre y de estar en esta mañana tan linda, bueno, aquí en El Salvador, muy soleada, una hermosa mañana que nos ha permitido estar experimentando, pero como quiera que sea, ¿verdad? Si en su lugar están nublados, siempre la luz del Señor nos alumbra, así que nosotros estamos bien. Y el Señor pues nos da este privilegio de reunirnos en este Ministerio de Corazones de Mujer, y ahora pues la solicitud de nuestra hermana Alma Roxana. Estamos aquí ya iniciando, ella está viajando de El Salvador para Guatemala, entonces quizás más adelante pueda conectarse con nosotros, pero por el momento ya iniciamos, ¿verdad? Y estamos dándole gracias al Señor porque vamos a estar meditando siempre en su palabra. En esta mañana vamos a iniciar ya el capítulo 2 de la epístola a los Filipenses. Miren qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Ya el capítulo 2. Y nuestra hermana Ingrid de Quinteros, a quien tengo el privilegio de conocer hace ya varios años, ¿verdad, Ingrid? Que estamos por aquí. Siempre nos hemos visto en el ámbito de servir al Señor. Estuvimos trabajando juntas en el Ministerio del Gozo de Servir en Teteca, en el Guatemala. Y pues yo le conozco mucho, le recomiendo mucho, hay que poner mucha atención porque seguramente el Señor nos habrá de dar mucho en esta mañana por medio de ella. Siempre, hermanas, con nuestro deseo de aprender, tomemos nota. Si surgen preguntas en el camino, anótelas ahí, que al final vamos a estar tratando de responderlas y tratando pues, de ser edificadas, ¿verdad? Por medio de este ministerio. Gracias a todas las que nos acompañan aquí en Zoom y siempre estamos abiertas, ¿verdad? Para si usted quiere acompañarnos también. Y las que están desde Facebook. Bueno, gracias al Señor por todo. Vamos a comenzar agradeciéndole por medio de la oración. Voy a pedirles que me acompañen en oración para que nuestro buen Dios pueda tomar el control de todo y que Él nos ayude a superar cualquier obstáculo y que sea Él también el que se manifieste como solo Él puede hacerlo, ¿verdad? Por medio de la enseñanza de su palabra. Pero como ya vi que hay varias hermanas conectadas aquí, le voy a pedir a hermana Chelita, si está en su posibilidad, que nos dirija en oración para iniciar. Ok. Muy buenos días, hermanas. Qué gozo es estar en una nueva semana y vamos a orar. Queremos estar en comunión con el Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en esta mañana por este nuevo día, por el inicio de esta semana y porque tú nos permites poder estar reunidas. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre ha sido tu misericordia con nosotros. Quiero, Señor, pedirte en esta mañana que podamos tener un tiempo de regocijo, de gratitud y también que pongamos nuestra mente con una actitud de aprender lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Bendice a la hermana Ingrid que va a estar aquí con nosotros. Y queremos también recordar el viaje de Almita que va de regreso. Tú conoces que va con su yeso puesto, pero
que no tenga ningún problema, Señor, y que llegue con bien, y gracias que las personas, los amigos que la están llevando. Quédate con nosotros en esta tarde, en esta mañana, Señor, para poder tener esa actitud de aprender más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Ingrid, vamos a darte el tiempo a ti, sabiendo que pues el Señor nos tiene grandes cosas por medio de ti, ¿verdad? Que Él te usa. Gracias, Trini. Es una bendición de veras, hermanas, estar con ustedes. Es de veras un privilegio, hermanas, ver cómo el Señor a ustedes les permite lunes a lunes reunirse para aprender más de la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso es bien importante y especial. Eh, y ahora, pues como decía Trini, ya vamos por el capítulo 2, ¿verdad? Ustedes ya van adelantados hasta el capítulo 2 y qué bueno, ¿verdad? Que podemos compartir esta parte de este capítulo. Hoy vamos a ver del versículo 1 al 11 para que podamos adelantar un poquito, ya que el capítulo 2 es bastante extenso y hay mucho que aprender, ¿verdad? Y todavía después de esto, todavía nos vamos a quedar con la gana de seguir viendo más, ¿verdad? Y eso es lo que más esperamos nosotros, ¿verdad? Así que yo le he titulado a esta porción Viviendo con una actitud humilde. Lo que vamos a ver hoy en la mañana es esto, ¿verdad? Vivir con una actitud humilde delante del Señor y delante de todos también, ¿verdad? Estos versos nos enseñarán que para poder tener una vida entre creyentes y entre nuestra familia es indispensable demostrar un espíritu humilde y servicial. Realmente esto nos va a enseñar cómo vivir de una manera humilde, pero también para prestar servicio y para poder no solo dentro de nuestra familia, sino dentro de la iglesia y afuera de la iglesia, ¿verdad? Porque acordémonos que nosotros somos integrales, nosotros tenemos que estar dando testimonio de quienes somos en donde quiera que nos encontremos, ¿verdad? Dice que dándonos como ejemplo al mismo Señor Jesucristo. Él es el ejemplo máximo de humildad y servicio. Él es el que nos va a enseñar cómo hacerlo, ¿verdad? Él es el que el apóstol Pablo lo pone a él como ese ejemplo vivo de humildad y de servicio, y eso es lo que nos debe de motivar a poder ser como él, para poder vivir y poder demostrar el evangelio, hermanas, porque el evangelio hay que vivirlo. El evangelio no solo es para que lo tengamos nosotros en el corazón y tengamos la seguridad de que tenemos una vida eterna, sino que es para de veras vivirlo en todo sentido y que toda la gente se dé cuenta, ¿verdad? De la diferencia entre el mundo y nosotros, ¿verdad? También nos enseñará que el ser humilde trae recompensa. No seamos humildes porque trae recompensa, ¿verdad? Sino que es nuestra responsabilidad vivir de esta manera, pero Dios es tan grande que de todos modos recompensa esa humildad. Y vamos a ver de qué manera hay recompensa. Así que vamos entonces a nuestro primer punto, mostrando unidad. Ese es lo primero, viviendo con una actitud humilde, pero tenemos que mostrar unidad en eso. Así que en Filipenses 2 del 1 al 4 dice aquí, lo tengo en pantalla para que usted lo pueda ver y leer. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor. Unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y vamos a ir viendo poco a poco este pasaje, que es lo que el apóstol nos va a enseñar acerca de la unidad. Hay una palabrita ahí que se repite en los primeros versículos. La palabra es sí, esa palabra, si usted sabe, si hay algo, si hay esto, si hay el otro, ¿verdad? Que se repite en todo el versículo, uno indica una condición. Ese es un sí condicional, dando a entender que si no tienen estas cualidades en su vida, no hay humildad y por consiguiente no hay unidad. Si no tenemos consolación, consuelo y las demás cosas que vamos a ver, eso nos da a entender entonces que
no estamos siendo humildes y al no ser humildes, pues acuérdese que el orgullo no nos va a dejar ver más allá de simplemente nosotros. El orgullo, el egoísmo no nos va a dejar ver más allá de solo lo que nosotros somos y hacemos. Entonces, eso no nos va a dejar estar en unidad. Entonces dice el apóstol, debe de haber esto, debe de existir estas cualidades en ustedes, para que en ustedes haya unidad dentro del cuerpo de Cristo. Si hay consolación, la palabra consolación aquí es exhortación, es confrontar, es consuelo. Eh, no es una consolación simplemente superficial, solo un abracito, ¿verdad? Que el Señor te bendiga, que el Señor te consuele, no. Esto va más allá porque dice que es exhortación y confrontar. Es el hecho de hacer ver a la persona, aquí está la palabra y la palabra te dice y te enseña y te exhorta y te confronta de que debes de estar bien delante del Señor y que el consuelo debe de venir de parte de esto, ¿verdad? Esto es en Cristo, no en mi criterio, hermanas de vida. Este consuelo, esta exhortación no tiene que ser en base a lo que yo he vivido, sino que debe de ser realmente lo que el Señor nos dice en su palabra. Es lo que Él nos da en su palabra. Eso es lo que debemos y es la manera que debemos de consolar a los demás. Yo sé que a veces hemos tenido experiencias y entonces el consuelo pues va a venir de la experiencia nuestra, magnífico. Es un testimonio, pero en medio de eso lo que debe de consolar a las personas es la palabra del Señor. Ella es la que debe de consolar, confrontarnos y exhortarnos a seguir adelante. Esto es proceso de hacerla, este es el proceso de hacer la consolación. Es interesante porque esta palabra lo que nos da a entender es un proceso. Nos da a entender de cómo hacer esa consolación y vamos a ver, porque miren, si hay consolación y si hay consuelo, son dos cosas distintas. Estas son dos palabras distintas, incluso en el original. Entonces, el consuelo es el proceso de hacer la consolación, pero el consuelo, que significa refrigerio de amor o alivio, este es el instrumento que debe usar el cristiano, que es el amor también, ¿verdad? Es esa parte. Está bien una exhortación y una confrontación, pero debe ser con amor, debe ser con alivio, debe ser no hacer sentir a la persona más mal de lo que ya está, ¿verdad? Sino que al contrario, que la palabra la anime, la fortalezca. Y acordémonos lo que decía el salmista en el Salmo 119, que la palabra lo vivificara, que la palabra lo levantara, que la palabra lo fortaleciera. Entonces eso es lo lindo, ¿verdad? Saber que ese consuelo, esa parte importante en nuestra vida, va a venir a nuestra vida como un refrigerio de amor, como un alivio, pero es la palabra misma, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender de la palabra para poder consolar a otros. Nuestra experiencia vale y vale muchísimo, hermanas. Cómo el Señor ha sido bueno en estarnos dando consuelo, fortaleza y todo lo demás, pero necesitamos hacerlo y decirlo con amor, aún sea una exhortación y una confrontación. Debe de ser con amor, porque es parte de lo que nosotros debemos de hacer para mantener esa unidad. Pero esto nos está diciendo la parte humilde que nosotros somos, ¿verdad? El orgullo y todo lo demás no nos va a hacer permitir consolar ni dar consuelo a nadie, hermanas. Ese es el punto del apóstol, ¿verdad? Pero él sigue diciendo, si hay comunión, ¿verdad? Y la palabra comunión es participación o interacción social, compañerismo, contribución. Entonces, así como va a haber consuelo, va a haber fortaleza para la otra persona, pues también debe de haber comunión, debe de haber esa participación. O sea, no podemos dar consuelo al aire, tenemos que dar consuelo a alguien, ¿verdad? Y en este sentido, pues es porque tenemos comunión unos con otros, estamos en una iglesia, estamos en nuestro hogar, y entonces tenemos la participación de esa interacción, de ese compañerismo entre otros, ¿verdad? Pero también dice si hay afecto entrañable. Y esta es compasión, cariño, amor entrañable que viene de lo más profundo de nuestro ser. Este es un amor de veras genuino, un amor sincero, algo que viene desde adentro de nosotros
hacia los que estamos en comunión y hacia el consuelo que vamos a dar a los demás. Y acordémonos que en aquella época ellos andaban dispersos, andaban siendo perseguidos y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, entre ellos mismos tenían que, entre esa comunión que tenían, deberían de consolarse, de darse ánimo, de amarse, de tener ese cariño, ese amor profundo entre ellos mismos, porque si no lo hacían ellos, entre ellos mismos, ¿quién lo iba a hacer, verdad? Pero también si hay misericordia, dice el apóstol. Y de aquí la palabra misericordia es compasión. Y los creyentes deben de sentir y exhibir misericordia entre sí. No solo es decir yo te amo, no solo es decir, ay, pues te entiendo, te comprendo, no, es de decirlo, es de exhibirlo, es de demostrarlo. Eh, También dice que es sentir simpatía por su miseria y especialmente simpatía manifestada en actos. Está bien que yo te entienda, te comprenda, pero también hay que hacer algo. No solo decirlo, ¿verdad? No solo exteriorizarlo en palabras, sino también en hechos, en actos, en que se vea y se demuestre ese amor entre unos y otros, que se demuestre ese afecto entrañable, esa comunión, ese consuelo entre unos y otros, ¿verdad? Para que se note esa unidad dentro del cuerpo de Cristo. Pablo describe de qué manera los filipenses completarían su gozo según el versículo 2, ¿verdad? Ahora ya habla, deja a un lado la unidad, dice, ya vimos lo que es la unidad, pero ahora dice, esa unidad va a completar mi gozo también, y de qué manera lo va a completar. Y miren lo que dice el apóstol, sintiendo lo mismo, unánimes, sintiendo una misma cosa. Él quiere que sus lectores tengan la misma disposición, que estén de acuerdo en cuanto a la verdad, en cuanto a sus deseos y a la voluntad de Dios. Que tengan esa disposición de estar de acuerdo, ¿verdad? Con lo que dice la palabra, con lo que ellos anhelan hacer en base a la voluntad de Dios. Así dice el apóstol, van a completar mi gozo. Voy a estar feliz, voy a estar dichoso de que ustedes esa unidad que tienen acá la manifiesten sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. Y a veces nos cuesta dentro de la iglesia que todos tengamos un mismo sentir, que todos estemos unánimes, pero debemos de procurar nosotros hacerlo. Es que el asunto y la responsabilidad no es de los demás, es mía. Eso es lo que tenemos que pensar, hermana. Siempre le dejo, además miren cómo nos mantenemos unidos. No, la responsabilidad es mía. Yo tengo que ver cómo mantengo la unidad y cómo realmente sentimos la misma cosa, que estemos unánimes, pero es mi responsabilidad. Dice el apóstol, incluso teniendo el mismo amor, que muestren el mismo amor unos por otros, como Cristo lo mostró al venir a morir por nosotros. De esa misma manera, dice el apóstol, deben de demostrarse el amor. Si demuestran este amor, entonces habrá unidad en pensamiento, sentimiento y acciones. No es simplemente solo de llevar consuelo, no solo de tener, de estar en armonía, de mostrar misericordia, amor, sino que dice el apóstol, esto va más allá. Quiero que entiendan que la actitud completa de ustedes es tener lo mismo y tener el mismo amor, sentir lo mismo, estar de veras en una cápsula que encierre todo esto, dice el apóstol. Mire qué deseo tan profundo del apóstol de que todo este pueblo podamos sentir una misma cosa, que todos sentamos el mismo amor, consolándonos, mostrando afecto, teniendo misericordia, pero que no sea sola simplemente una cosa de todos los días, como algo rutinario, como algo que, como así dice la Biblia, pues hay que hacerlo, ¿verdad? No, que sea algo sincero, algo que se demuestre, algo que se vea, que la gente alrededor nuestro vea eso. Y si podemos hacerlo desde nuestro hogar, muchísimo mejor, ¿verdad? Porque están viendo el testimonio acá,
pero lo estamos haciendo y lo estamos demostrando en la iglesia también, ¿verdad? El apóstol está diciendo, completen mi gozo. Ahora, si el gozo de Pablo era este, imagínense cuál va a ser el del Señor, ¿verdad? El Señor va a estar más que complacido con nosotros, haciendo estas cosas en nuestra vida. Pablo entonces les exhorta que se traten con humildad. Bueno, hay amor, hay todo, pero también es el trato, la forma en que nos tratamos es como vamos a demostrar el amor, pero ¿cómo debemos de tratarlo? Y dice él, nada hagáis por contienda o vanagloria. Cuando él dice nada, es un absoluto. Ninguna cosa, por mínima que fuera, debía de afectar la unidad. Nada, nada, nada debe de afectar la unidad, dice Pablo. Y eso nos lleva a pensar, bueno, entonces mi comportamiento, ¿cómo debe de ser, verdad? ¿Cómo debo de verme en ese comportamiento de humildad? Y entonces el apóstol da dos palabras interesantes. Dice, nada hagáis por contienda. La palabra contienda es intriga, pleito, ambición personal, rivalidad o desafío. Hermanas, cuando hay un grupo de personas, siempre, más de alguien va a querer ser rival de otro. Siempre pasa eso. Siempre hay un desafío entre ellos. Siempre hay intrigas, a veces incluso pleitos, ¿verdad? Y a veces en la ambición personal de ser más destacado que los demás, ¿verdad? Y dice el apóstol, pero nada debe de afectar la unidad. La contienda no debe de estar en ustedes. No, no lo hagan ustedes por pleito, no lo hagan por ambición personal, no lo hagan para que todo el mundo los vea. No lo hagan tampoco por vanagloria. Y la vanagloria es desear recibir alabanza, honor y prestigio de los demás. No hagan nada para que todo el mundo los aplauda, para que todo el mundo los felicite, para que todo mundo, ustedes tengan un honor y un lugar especial, ¿verdad? Dentro de la familia o de la iglesia donde usted se desarrolla, ¿verdad? Incluso dentro del trabajo donde estamos, ¿verdad? Porque dice el apóstol, ustedes tienen que aprender a tratarse con humildad. Y entonces la contienda y la vanagloria están contrarias a la humildad. Estas no reflejan nada de humildad. Esto no refleja nada de ceder derechos. Esto no refleja nada de lo que realmente es el ser humilde. Y eso es interesante porque nosotros convivimos con personas todo el tiempo, aunque no querramos. Y tenemos que aprender entonces a vivir sin contienda y sin vanagloria, en donde quiera que estemos, porque eso nos va a hacer, pues, personas diferentes, con actitudes diferentes, y vamos a estar dando un testimonio grande y delante de todos los demás. Antes bien, dice el apóstol, en lugar de esas actitudes incorrectas de la contienda y la vanagloria, sean humildes. Antes de esta manera, antes de proceder de esta manera, porque esto no nos está llevando a la unidad, esto no nos está afectando a nosotros en nuestra relación unos con otros. Esa contienda y esa vanagloria está afectando el consuelo, está afectando el amor entre nosotros. Entonces dice el apóstol, antes de eso sean humildes, antes de tener esas actitudes incorrectas sean humildes. Y me llama la atención que en el mismo versículo está la manera en que debemos de ser humildes. No tenemos que ir a buscar en otro lado qué es humildad o qué es lo que pretende el apóstol Pablo. No, él mismo nos dice de qué manera debemos ser humildes. Y la primera es estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es humildad. Estimando a los demás como superiores a mí. La vanagloria y el pleito van en contra de esto, hermanas. En cambio, el consuelo, la consolación, el amor fraternal, la misericordia van apegadas a esto. Si yo estoy demostrando eso, es porque estoy estimando a los demás como superiores a mí. Entiendo que todos somos iguales, entiendo que hay una unidad y por eso trato a los demás como algo mejor que yo. No me estoy sintiendo inferior que nadie, ni superior a nadie. Estoy en un equilibrio. Estoy en un equilibrio.
Estoy dándole el valor que la otra persona tiene y por eso mismo se lo doy, le doy la honra y el lugar que tiene, el respeto que merece. Pero también parte de la humildad es no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No miro mi conveniencia. La vanagloria y la contienda ven la conveniencia mía. Por eso peleo, por eso me siento importante, quiero ser importante, porque estoy viéndome a mí misma. Pero el consuelo, la consolación, la misericordia, el amor, eso me lleva a no mirar lo mío, sino a ver el de lo que los demás necesitan. Esa es humildad, hermanas. Ver lo que los demás necesitan. No solo es la estimación de los demás, no solo es el valor que los demás tienen, sino mirar cada uno por lo de los demás, no por lo mío. Sí cuenta lo mío, pero es más importante el de los otros. Porque aquí lo dice el Señor, sino cada cual también por lo de los otros. Miro lo mío, sí, pero la prioridad es ver lo de los otros. Antes de tener esas actitudes, dice el apóstol, hay que ser humildes. Y quiere él introducir esta parte de la humildad porque viene un ejemplo especial acerca de esto, ¿verdad? Entonces, por eso reflexionemos hasta acá para poder seguir con este pensamiento del apóstol Pablo. Y pensemos un poquito, ¿existe alguna actitud en nuestra vida que obstaculice la unidad en la familia, en la iglesia o donde quiera que nos encontremos? ¿Hay alguna actitud nuestra, sobre todo la actitud que veíamos, ¿verdad? No por contienda ni vanagloria. Aparte de eso, podrían haber otras actitudes en nosotros que no demuestren unidad, que están obstaculizando esa unidad que debe de existir en nuestra familia, pero también dentro de la iglesia. ¿Existe alguna actitud en nuestra vida que obstaculice la unidad de la iglesia? O puede ser incluso en nuestro trabajo, porque les digo yo, eso es parte del testimonio también. Hay algo que nos está topando, el que tengamos unidad con los demás, que estemos en buena relación con los demás. Veamos, a lo mejor es que a veces, el problema es que a veces siempre le echamos la culpa a los demás, ¿verdad? Es que yo soy así porque fulano y sutano es así, es que yo soy así por eso, y le echamos la culpa a los demás y no nos damos cuenta, a lo mejor sí somos nosotros por la causa de por qué no hay unidad en nuestro hogar o en la iglesia. Probablemente sí seamos nosotros por esas malas actitudes que estamos tomando de no ser uno en el Señor. Que el Señor nos ayude a poder quitar esos obstáculos. Por eso el apóstol nos está enseñando. Hay que ser humilde, pensar en los demás, estimar a los demás más que a uno para poder guardar esa unidad y ese vínculo. ¿Con qué motivación sirve en su iglesia, en su hogar y donde quiera que va? ¿Cuál es su motivación de servir? ¿Qué lo motiva realmente a hacerlo? ¿El que todos lo vean? ¿El que todos le aplaudan? ¿El que todos le agradezcan? ¿El que todos miren, ay, qué espiritual es la hermana? ¿Con qué motivación sirve realmente? ¿Y con qué motivación servimos, verdad? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo a favor de alguien para ayudar? Una llamadita, un mensajito, una ofrendita, un acompañamiento. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo a favor de alguien para ayudarle? Eso es pensar más en los demás que en uno. Porque el asunto siempre está, ¿verdad? Es que pobrecito yo, ¿verdad? Yo necesito, es que hermana, yo necesito más que ustedes. Eso no es así, dice el Señor. Usted necesita, sí, pero también los demás necesitan. Y en medio de su necesidad y en medio de lo que usted está pasando, consuele a otros, fortalezca a otros, ame a otros, tenga misericordia de los otros. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo pensando más en el beneficio de los demás que en el nuestro? ¿Alguna vez hemos dicho, no, es que, como le estaba diciendo anteriormente, es que yo necesito más, ¿verdad?
Los demás que miren qué hacen, ¿verdad? Los demás que miren cómo salen. Y yo necesito más oración, ¿no? Más esto, más el otro. No, hermanas, todos necesitamos. Pero debemos de dejar el lugar también y darle prioridad a los demás antes que a nosotros mismos. Entonces ahora el apóstol nos dice, ¿verdad? Que debemos imitar a Cristo entonces, para poder entonces tener una actitud de servicio, una actitud de humildad. Viviendo de esta manera, tenemos que imitar a Cristo. Entonces veamos los siguientes versículos, Filipenses 2 del 5 al 8, y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire qué gran ejemplo. Dice el apóstol, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Esto es un imperativo. En otras palabras, es un mandamiento. Y es un mandamiento de ahorita. Ahorita hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Ejercitar la mente. Estar dispuesto a interesarse uno mismo en algo. Eso es el sentir que debe de haber en nosotros. Ejercitar mi mente, la disposición, el interés hacia interesarse uno en algo especial. Y es especial es lo que hizo Cristo en nosotros. Que nos interesemos en eso. Que veamos que Él nos dio ese ejemplo. Ahorita que ya sabemos, debemos de actuar y obedecer y ser humildes. Dice el apóstol, ahorita que ya les voy a explicar qué hizo el Señor Jesucristo, pues entonces que haya en ustedes este sentir también que hubo en Cristo, que haya en ustedes este momento de decir, pensar y tomar la decisión de interesarse en lo que hizo Cristo. ¿Para qué? Para que ustedes lo hagan. Me intereso en eso para hacerlo. Tomo y presto atención a eso porque tengo que hacerlo, porque debo de hacerlo, porque este es un imperativo, es una orden, es algo que debo de obedecer, no cuando yo quiera, no, es en el momento en que yo ya lo sé, que debo de empezar a hacerlo. El asunto es que usted y yo estos pasajes lo hemos visto muchísimas veces. Así que no hay excusa para decir no lo voy a hacer. Ya lo sabemos, ya lo entendemos. Entonces empecémoslo a hacer ya. Que este sea nuestra forma de vida, que este sea nuestro estilo de vida, dice el apóstol, así como Cristo también lo es en nuestras vidas. Y en primer lugar, dice el apóstol, ese sentir que hubo en Cristo debemos de tenerlo nosotros, donde Él no defendió sus derechos. Versículo 6, Él no defendió sus derechos. Estos derechos los tenía antes de hacerse hombre. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y estos derechos los tenía antes de hacerse hombre. Es Dios, el Señor Jesucristo es Dios y tiene todos los derechos de ese Dios soberano, de ese Dios santo, de ese Dios incomparable. Tiene todos sus derechos y tenía todos los derechos del mundo porque Él es el dueño del universo y viene a la tierra y Él tenía todo el derecho para que todo mundo se humillara delante de Él, que todo mundo lo aplaudiera, que todo mundo le diera honra y gloria. Pero Él no vino y dijo, como yo soy el dueño, ¿verdad? Hagan, quiten y pongan. No vino de esa manera. Cristo no se aferró a su posición como Dios. Él existe desde siempre y para siempre en forma de Dios. Él no se aferró a esa posición, hermanas. Miren, nosotros media vez tenemos un carquito en la iglesia, ¿verdad? Media vez tenemos algo elevadito, ya nos aferramos a esto y hay quien, como diría alguien con ciega locura, nos quiera quitar de ahí, ¿verdad? Hay de aquel que quiera hacer algo con esto, ¿verdad? No, pero el Señor Jesucristo no se aferró, no lo agarró, no lo dijo, esto es mío y nadie me lo quita, ¿verdad? No defendió sus derechos.
Jesucristo es Dios mismo, pero no usó esa realidad para jactarse o evitar el ser humillado. No, Él no, hermanas. Y ese es un ejemplo máximo. Miren, nosotros no aguantamos ni siquiera un insulto. Ay, me insultaron, ay, me vieron mal, ay, esto, ay, el otro, ya no voy, ya no hago, ya. Y miren todo lo que le hicieron a Jesucristo. Pero Él no hizo nada para jactarse ni evitar el ser humillado. Así debería de ser nuestra actitud, ¿verdad? No defender nuestros derechos. Su sumisión fue voluntaria, versículo 7. Dice, se despojó. Él tomó cuerpo humano, llegó a ser uno de nosotros. Él voluntariamente optó por no usar sus atributos divinos, pero no dejó de ser Dios. Fíjense, se despojó de esa gloria, porque acuérdense que él iba a estar limitado a tiempo y espacio. Dios no está limitado a tiempo y espacio, hermanas. Dios está en todo lugar y Dios sabe todo, ¿verdad? El asunto es que el Señor Jesús tomó el cuerpo humano, se hizo como uno de nosotros. Eso ya lo limitó a espacio y tiempo, porque no podía estar en todos lados al mismo tiempo. Acuérdese que para él un día son 1000 años y 1000 años un día. No, él no está sujeto a eso. Pero estando acá en la condición de hombre, en este cuerpo de carne, tuvo que hacerlo. Y voluntariamente, él optó por no usar ciertos atributos, usarlos, fíjense bien, usarlos. No fue que él ya dejara de serlo, no los usó porque no los podía usar por este cuerpo que lo limitaba. No dejó de ser Dios. Cuando vemos las películas de los superhéroes, ¿verdad? Nos damos cuenta que tienen poderes y toda la cosa, ¿verdad? Pero no se ven voluntariamente dejarlo de hacer por el beneficio de los demás. Al contrario, ¿verdad? Ellos los usan para que los demás salgan beneficiados. Nuestro Señor no hizo eso. Hizo milagros, hizo cosas sorprendentes, pero no lo hizo para ser visto. No lo hizo para que la gente lo aplaudiera. Lo hizo por amor a nosotros. Se entregó hasta lo más bajo por amor a nosotros. Demostró su misión aunque esto implicaba la muerte, dice el versículo 8. Era el peor castigo que se podía aplicar a un ser humano. La forma en que el Señor Jesucristo murió. Ese era el peor castigo que podía haber. En ese tiempo los romanos, dice, este era el castigo aplicado a los criminales en Roma, a los esclavos y a los rebeldes que estaban en contra de la autoridad romana. Era el castigo más feo que puede haber, hermanas, poner a una persona en una cruz, clavarlo y dejarlo que se muriera ahí. Y que vinieran las aves de rapiña y se lo comieran. Eso era lo peor que podía haber. Y era un espectáculo visible para todos. Todo el mundo pasaba por donde estaban esos, colgados ahí en el madero. Y los romanos, esa era la forma en que castigaban a sus esclavos y a sus rebeldes. Fíjense que el asunto también está de que a los romanos, ellos como ciudadanos romanos, no morían de esta manera. A ellos los juzgaban y su juicio era de otra manera, su castigo era de otra manera, pero a ellos no lo hacían esto, ellos lo hacían con los demás. Por eso era la manera en que mataron al Señor Jesús. Imagínense. Cristo se humilló hasta lo más bajo por buscar el bienestar de los seres humanos ante su culpabilidad como pecadores. ¿Quiénes merecíamos estar en esa cruz? Nosotros. Todos los seres humanos merecíamos más que esto, hermana. No simplemente morir en una cruz, merecíamos más todavía. Creo que ni así hubiéramos podido pagar nuestro pecado. Pero Cristo lo hizo posible por amor a nosotros. Bajarse a todo esto.
ese Dios grande, ese Dios poderoso, ese Dios santo, hermanas, hacerse pecado por nosotros. ¿Cómo no vamos a aprender de Él, de ser humildes, si mire cómo nos lo está mostrando? Él no solo lo dijo, como Él lo dijo estando aquí en la tierra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él no solo lo dijo, hermanas, Él lo demostró. Él cuando estaba acá en la tierra lo dijo, pero el mero día que lo demostró fue el día que Él murió en la cruz. Esas palabras se hicieron grandes en la vida de la gente que lo escuchó, porque ahí demostró realmente el ser manso y humilde de corazón. No pensó en él, pensó en los demás. Pensó en querer que los demás tuvieran ese beneficio de la salvación, aún ante nuestra culpabilidad de pecados. Él pensó en nosotros antes que en él mismo. Y por eso sufrió la cruz. Esa muerte difícil y vergonzosa por amor a nosotros. Reflexionemos entonces un poquito. ¿Estamos agradecidas con Jesucristo por haberse humillado de tal forma por nosotras, hermanas? ¿Estamos dispuestas a seguir su ejemplo de humildad y búsqueda del bien ajeno? Ay, hermanas, que mire, hay gente que no lo merece. Hay gente que no. Pero usted y yo no lo merecíamos tampoco lo que Cristo hizo. Usted y yo somos pecadores de primera. No lo merecíamos, pero Él lo hizo. ¿Por qué no estar nosotras también dispuestas a seguir ese ejemplo de humildad y buscar el bien de los demás? Aún no lo merezca. Porque yo no lo merecía, hermanas. Y el Señor lo hizo por mí. No sé qué piensa usted. ¿Estamos dispuestas a sufrir a favor de aquellas personas que se han portado bien, no se han portado bien, perdón, con nosotras? Esas personas que nos hacen la vida imposible, la vida a cuadritos, que son una piedra en el zapato, ¿estamos dispuestas a sufrir a favor de ellas? A padecer por ellas, con tal de mantener la paz, la armonía, el sentir un mismo amor, el poder consolarnos, el poder estar en unidad. ¿Será que estoy dispuesta a sufrir? Ay, esto es bien difícil, hermanas. Si lo vemos desde la perspectiva humana, si lo vemos desde el punto de vista humano, si lo vemos desde el punto de vista carnal, hermanas, no podemos hacerlo. Pero usted y yo tenemos algo distinto y al Espíritu Santo obrando en nosotros. Eso hace la diferencia. Eso hace que nosotras seamos distintas y podamos lograr todo esto que ya vimos que el apóstol Pablo nos pidió. Podemos hacerlo, no es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien dentro de nosotros que es el que nos da la facilidad y el poder para poderlo hacer. La situación es que mire, hasta eso nos deja el Señor. Esto es responsabilidad de ustedes, dice Pablo. El Señor Jesucristo también nos dice, es cosa tuya. Yo ya demostré todo, yo ya te di el ejemplo, yo ya dejé todo puesto, ya te di todos los recursos, pero es cosa tuya, es decisión tuya, es responsabilidad tuya. Si quieres vivir de esta manera, si quieres vivir con responsabilidad, si quieres vivir con humildad para con los demás. Pero mire, el Señor no se queda con nada. Es que esto es increíble, hermanas. Cómo el Señor en medio de todo tiene gracia y misericordia. Y mire, por tener esta actitud hay recompensa. Mire lo que dice el versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla
de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor recibió y fue exaltado hasta lo sumo. El apóstol dice, por lo cual, por todo lo que vimos anteriormente, nos da a entender entonces que si se cumple con todo lo anterior a la sumisión, habrá recompensa, premio y promoción. Eso es lo que dice por lo cual. Por todo lo que ya vimos, por todo eso, si cumplimos nosotros, dice el apóstol, por lo cual hay una recompensa. El Señor Jesucristo ya cumplió con todo eso. Él vino a hacer todo eso y por eso tuvo la recompensa que tuvo. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, por esto, por haber hecho esto, es que hubo algo. Hay una consecuencia. Dice, para Cristo su sumisión completa al Padre resultó en recompensa. Para Cristo. Mire lo que dice Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fue hecho menor, pero coronado de gloria y honra. Fue coronado de gloria y honra, a pesar de que se hizo hombre, pero por ese padecimiento que tuvo, que ya vimos en Filipenses también ahorita, eso también lo llevó a que lo coronaran de gloria y honra. Mire lo que dice Efesios 1:20 y 22, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándola a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanas, qué tremendo. El Señor fue resucitado, fue sentado en lugares celestiales. Se le dio autoridad y se le dio un nombre que sobre todo un nombre. Él tuvo una recompensa por haber hecho ser sumiso a la voluntad de Dios y vivir de una manera humilde, de vivir una manera de veras humilde, hasta pensar más en ustedes, más en mí, más en el pecador que en sí mismo. Y ahí está su recompensa, sentado a la diestra del Padre, teniendo toda autoridad nuevamente, coronado de gloria y de honra. Esa es su recompensa. Y uno dice, ¿cómo es eso? Sí, Dios es un Dios justo, un Dios que para que veamos hasta dónde llega su justicia. Dios, el Señor Jesucristo vino a cumplir a cabalidad todo lo que el Padre le dijo. Vivió de una manera que el Padre se engrandecía de él, el Padre se complacía de él. Y dice, aquí está la recompensa. Dios no se queda con nada, ni con su propio hijo, si nos damos cuenta. Pero para nosotros también hay recompensa, hermanas, si vivimos de esta manera. Segunda de Timoteo 4:7-8 dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. He vivido de esta manera, dice el apóstol Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice el apóstol, sino también a todos los que aman su venida. Todos aquellos que quieren vivir de esta manera, todos aquellos que han peleado la buena batalla, han acabado su carrera, han guardado la fe, todos los que han hecho esto en su vida, dice el apóstol, hay una recompensa. Y la va a dar el juez justo, el Señor Jesucristo. Esa corona de justicia.
Y dice el apóstol, vengan ya a lo mismo que yo, porque no solo es a mí que me la van a dar, sino todo aquel que ama su venida. Todo aquel que sabe que el Señor va a venir un día así, pero ha vivido de una manera humilde, correcta, transparente delante de los demás. Y dice y sigue diciendo el pasaje de Filipenses, y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, que es parte de su recompensa, ¿verdad? Pablo da a conocer dos propósitos divinos al otorgarle a Jesús dicho nombre. Primero, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En la cultura oriental, el nombre significa lo que es la persona. Para la cultura oriental, no por gusto se le pone nombre a las personas. Es lo que realmente va a reflejar la persona. Por eso es importante los nombres. Toda la humanidad se arrodillará a Jesucristo mismo, reconociendo su autoridad y su señorío. Tan grande sea su gloria que todos se verán impulsados a arrodillarse ante su majestuosa presencia. No va a necesitar el de que lo exija. El simple hecho de verlo a él, de ver su gloria, instintivamente vamos a ser impulsados a arrodillarnos ante su majestad, ante su presencia. Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. No es cualquier nombre. Y ante eso dice el apóstol, nos vamos a arrodillar todos. Toda rodilla se va a doblegar ante él, que vivió de esta manera, ante él que fue humilde, ante él que guardó y trató la manera de vivir y de hacer. Mire, él hizo todo lo que el Padre le pidió que hiciera. Y por eso aquí está la recompensa. En este versículo observamos que como resultado de la obediencia y sumisión completa de Cristo, los resultados de su sumisión tienen largo alcance para todo el mundo y toda la eternidad. Entonces, ¿qué significa para nosotros su ejemplo? Lo mismo. Nuestra obediencia a Dios también tendrá un eterno y largo alcance, hermanas. Si somos obedientes, porque el apóstol Pablo nos lo dijo anteriormente, yo le estoy dando todo esto para que ustedes vivan de esta manera. O sea, yo quiero que ustedes vivan así porque Cristo así vivió y el ejemplo máximo es Él y así debemos de vivir todos. Y entonces, si Él tuvo recompensa, ustedes y yo también tendremos recompensa, dice el apóstol Pablo. El cumplimiento de este reto está en nuestras manos. De nosotros depende el tomar la decisión con la ayuda del Señor y ser obedientes y ser sumisas a su voluntad. Este reto es para nosotras también. Ese reto está en nuestras manos, hermana. De nosotros depende. Ya lo estamos estudiando y acuérdese, el apóstol dice, ya lo saben, así es como deben de vivir. Ya lo aprendieron, háganlo ahorita. No esperen, háganlo y empiecenlo a hacer ya, dice el apóstol. ¿Para qué? Y no lo hagamos tampoco por recompensa, hermana. Hagámoslo porque amamos al Señor y estamos agradecidas. Mire qué lindo saber que hoy nos despertamos respirando, viendo, oliendo y todo lo demás. ¿Por qué no vivir de esta manera hoy? Porque la vida cristiana es, como dice el canto, un día a la vez, hermanas. Esto es de vivirlo día tras día. Y no porque hay recompensa. Qué lindo es que el Señor nos va a recompensar, sí. Pero hagámoslo porque realmente estamos convencidas que esta es la mejor manera de vivir. Ante la oposición del mundo y ante la oposición de cualquier cosa que haya a nuestro alrededor, sabemos que esta es la mejor manera de vivir. ¿Qué satisfacción hay el vivir de esta manera? El segundo propósito es para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En varias ocasiones durante su vida, Cristo mencionó que todo lo que hacía era para glorificar a su Padre. Todo lo que hago es para la gloria de mi Padre, decía él. No es para la gloria de él, es para gloriar al Padre.
Dios es glorificado cuando toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando la gente, nosotros y la gente glorifican al Señor Jesucristo, ¿quién está siendo glorificado? Es el Padre, es Dios. Cuando las personas reconozcan el sacrificio de Cristo en la cruz y lo reciban como su Señor y Salvador, quien está recibiendo honra y gloria es el Señor Jesucristo y el Padre. Miren qué tremendo esto. Si somos sumisas y obedientes, estamos glorificando al Padre también. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el propósito, es parte de su recompensa. No ser solamente el glorificado, sino también su Padre, porque Él hizo la voluntad de su Padre. Entonces, en conclusión, hermanas, ¿qué tuvimos a aprender de esta mañana? Cuando Cristo nos mira, ¿qué mira en nosotras, hermanas? ¿Qué piensa de nosotras? ¿Está Él contento con lo que consiguió al dar su vida por nosotros los pecadores? Dice, ay, de veras, qué bueno que di mi vida por Trini, qué bueno que di mi vida por Laura, ¿verdad? Porque valió la pena. Demostramos que le pertenecemos por medio de nuestra sumisión completa a Él. Realmente demostramos que estamos sumisas a Él y que la gente ve que realmente hay sumisión de nosotros hacia lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo está nuestra unidad con los hermanos de la iglesia? ¿Cómo está? No es la asistencia, hermanas. Asistir puede cualquiera. El asunto es estar unido con los hermanos. Vamos a estar todos los días en la iglesia, estar yendo a la iglesia, pero que seamos una unidad con los hermanos de la iglesia, esa es otra cosa. ¿Cómo estamos en ese sentido? Cristo hizo el sacrificio máximo para ofrecernos una vida que honra y glorifica a Dios. Él hizo un máximo sacrificio. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a hacer ese sacrificio también? Para darle honra y gloria al Señor en nuestras vidas. ¿Cómo puede el ejemplo de Cristo de sumisión y obediencia ayudarnos a nosotras? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos mostrar en nuestra vida diaria? Pues no demostrando egoísmo, ¿verdad? No seamos egoístas, hermanas. No pensemos solo en nosotras. Eso va a llevar a de veras a poner en práctica el ejemplo de Cristo de sumisión y obediencia. Él no demostró egoísmo, entonces no seamos egoístas. No protegió sus derechos. Aprendamos a ceder derechos, hermanas. ¿Cómo nos cuesta, hermanas, de veras? Nos cuesta ceder derechos porque pensamos siempre primero en nosotros que en los demás. No defendió su estatus celestial. No defendamos nada porque no tenemos nada, hermanas. Él sí tenía por qué defenderlo y ni lo defendió. Entonces no defendamos nada, hermanas, porque no tenemos nada que defender. ¿Para qué nos vamos a meter en problemas, verdad? Si no tenemos nada. Mire, somos egoístas de algo que ni nuestro es. Ese es el punto, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo no lo hizo. No lo hagamos nosotras tampoco. No vivamos de esta manera, tengamos una actitud de sumisión y de humildad de veras delante del Señor. Él renunció a todo para poder tener una relación estrecha con nosotros. Mire, él lo que más le importaba venir a esta tierra era recuperar esa relación del hombre con Dios. Él quería estar nuevamente con nosotros. Mire, es algo que yo no entiendo. Cómo él quiere tener comunión conmigo si soy pecadora. Soy insignificante, pero Él vino a dar su vida para volver a tener comunión conmigo. Y lo más extraordinario que me cuesta entender, hermanas, es que quiera pasar una eternidad conmigo. No lo sé, no lo entiendo, pero por fe lo recibo, ¿sí? Y quiero seguir su ejemplo. Nosotras tengamos ese mismo reto y esa misma relación con nuestros hermanos también. Mire, Juan 13, 34, 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Él renunció a todo para poder tener una relación estrecha con nosotros. Nosotros también tenemos que renunciar, hermanas, a nuestro egoísmo, a nuestra vanagloria, a nuestros pleitos. ¿Para qué? Para amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque esta es la muestra que vamos a dar que somos los discípulos del Señor. Si Él lo pudo hacer, hermanas, ¿por qué no nosotros? Renunciar también para poder tener una comunión, no solo con Él, sino también con los demás. Así que, viviendo con una actitud humilde, que es la manera en que Dios quiere que nosotras vivamos. Y que aprendamos de Él, porque Él fue el máximo ejemplo de esta forma y estilo de vida. Que el Señor nos ayude, hermanas, de veras, a poder tener esa actitud y poder de veras renunciar a lo que nos toca renunciar para la honra y la gloria del Señor. El Señor las bendiga, hermanas, y dejo el tiempo con Trini para que prosigamos acá con el estudio, ¿verdad? Amén, Ingrid, muchas gracias. Gracias por compartirnos lo que el Señor te está dando a ti también. Yo creo que el reto está grandecito, está claro, pero tenemos un ejemplo, ¿verdad? Ya el modelo de Jesús, ya Él nos dio su propio, me gustó mucho eso, sé que no, que vamos a llegar ahí, pues, pero a mí me quedó tan grabado eso, Él sí tenía que defender y no lo hizo, porque nos quería dar un modelo de cómo Él espera que nosotras seamos. Excelente, muchas gracias Ingrid por compartir con nosotras en esta mañana. El Señor te ha usado grandemente. Entonces, hermana, vamos a aprovechar que Ingrid todavía está aquí con nosotros unos minutos para que podamos hacerle preguntas o comentarios, algo que a usted le haya quedado grabado, algo que usted dice, esta parte es la que yo voy a tomar para mí ahora. Por favor, pueden abrir su micrófono y tener la libertad para compartir lo que el Señor le está dando a usted en esta mañana. A ver, hermana, ¿quién va a ser la primera? Bueno, yo, hermana Trini, Dele, hermana Olivia. no, yo he andado regando y al mismo tiempo escuchando, porque los oficios domésticos me atrapan el lunes. Y, oí algo que me impactó, que que hay que darle el nombre a la persona según, no capté bien la idea, pero según qué, hermana, que realmente, vaya, por ejemplo, Pablo no era seguidor de Cristo cuando le pusieron Pablo, era Saulo, ¿verdad? Y Sí, o entonces sea, después originalmente él era Saulo, ajá. Saulo, después se lo cambiaron a Pablo, ¿verdad? Que ahora en estos tiempos es bien difícil cambiar de identidad, pero digo, muchos de ellos tal vez no tuvieron la oportunidad de ser cambiado su nombre de acuerdo a qué, hermana Trini. Fíjese que, bueno, voy a dar oportunidad a Ingrid ya que ella fue la que mencionó, ¿verdad? Pero recuerde, por favor, que era una tradición del Oriente, ¿verdad? Donde se Sí. ponían los nombres de acuerdo a las características que se esperaba que la persona tuviera, porque lo ponían Ajá. desde antes de nacer. Ingrid, no sé si quisieras ampliarnos un poquito sobre eso. Sí, es interesante, como dice Trini, ¿verdad? Es parte de lo que era el pueblo judío, ¿verdad? Ellos le ponían a sus hijos el nombre dependiendo de lo que ellos querían que esa persona fuera, y tuviera características, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante también para nosotras, hermanas, porque también nosotras creo que podemos seguir con esta idea también para nuestra vida, ¿verdad? No poner cualquier nombre porque de veras lo que somos nosotros es lo que va a salir, lo que dice nuestro nombre va a salir a relucir, ¿verdad? Entonces, eso era bien importante. Entonces, el Señor Jesús, Él es el ungido, Él es el Salvador del mundo, le pusieron ese nombre y Él tuvo que dar a conocer eso en su vida, ¿verdad? Entonces, por eso era bien importante, pero lo que más es sorprendente es de que encima de ese nombre, dice el apóstol, le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, no solo es el ungido, el Salvador, sino que es Dios mismo, pues, ¿verdad? Y seguirá siendo Dios mismo.
Entonces le dio algo que va más allá de simplemente su nombre, porque él lo merecía por lo que hizo, ¿verdad? Así que también nosotras, ¿verdad? Si, ahora se ha dado mucho en Google, ¿verdad? Decir el significado de los nombres, ¿verdad? Pero si uno saca a veces la raíz de los nombres, se va dando uno cuenta y dice, en su soberanía, hermanas, Dios sabe por qué nos pusieron el nombre que nos pusieron, ¿verdad? Así que es interesante si pudiéramos descubrir más acerca de nuestros nombres, ¿verdad? Y por eso es importante saber que se le pide al hijo también, ¿verdad? O se le va a pedir a los hijos que como queremos que sean, ¿verdad? Para la gloria del Señor, ¿verdad? Ah, por ejemplo, nosotros, mi hijo, el grande, se llama Abdiel Josías, entonces su nombre significa Dios sostiene a su siervo o Dios sostiene, Dios, como les dije, da la idea de ser el sanador, el restaurador de su siervo, ¿verdad? Entonces, cada vez que decimos su nombre, le estamos diciéndole al Señor que Dios sostiene a su siervo, ¿sí? Mi hija se llama Eunice Josabed. Eunice significa victoriosa y Josabed significa Jehová ha dado o ha otorgado. Así que cada vez que decimos un nombre, recordamos que Dios nos ha otorgado la victoria. Así que es bonito saber el significado para saber qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y entonces, en el sentido del Señor Jesús, Él hizo más. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Hizo más que lo que su nombre significaba. Un Salvador, un Redentor, un Mesías, ¿verdad? No, más allá, dice el apóstol Pablo. Por eso le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es esa gloria que Él recibe, ¿verdad? No sé si le contesta eso la respuesta a la hermana Olivia. Sí, sí, Pregunta a la sí, hermana Olivia. sí. Está bien, lo tengo bien claro. Gracias, hermana Ingrid. Gracias, Ingrid. Y sí, hermana Olivia, el asunto, lo que usted mencionaba, por ejemplo, de Pablo, ¿verdad? Él originalmente se llamaba Saulo. Y hay otros casos también en los que el Señor, por ejemplo, en Jacob, que era engañador, y Dios le cambió su nombre a príncipe de Dios, ¿verdad? Así como en el caso, las personas hacían honor a sus nombres, no como una imposición, y lo mismo sucede ahora, ¿verdad? Se espera que sea de acuerdo a lo que se les pone el nombre, que puedan tener reacciones, actitudes y cosas relacionadas. Por eso Dios hizo cambios en algunas personas, porque era necesario que hubiese cambio de actitud. No quiere decir que Ujú. nosotros nos vamos a cambiar el nombre, ¿verdad? Pero sí podríamos buscar, o sí, o sea, nuestros nombres generalmente tienen un significado que nuestros padres quisieron darnos. O sea, ¿por qué escogieron esos nombres? Algún sentido tenía para ellos, ¿verdad? Darnos ese nombre. Y nosotros pues podemos sacar las ventajas de lo positivo y rechazar lo negativo si hubiese en algún caso, ¿verdad? En algún nombre. Sí, yo creo que los padres escogen según los ancestros, porque a mí cabal me Posiblemente. pusieron el nombre de una abuela y el segundo nombre es el abuelo, la hermana de mi abuela paterna. Y Mm, realmente, si hubiera tenido uso de razón, no hubiera escogido esos nombres. No porque no quiera las abuelas, pero me ajá. gustan otros nombres, ¿verdad? Realmente. Pero Generalmente bueno, sucede así, ¿verdad? Si nos hubieran dado a así es. escoger, pero en Mm, realidad es una opción que corresponde a los papás, ¿verdad? sí, Sí. pero está Gracias, bien hermana claro, Olivia. está bien Gracias. claro. Gracias. ¿Alguien más que quisiera preguntar algo, comentar algo, consultar algo? Amén, amén, hermana Trini, Ah, Dios le hermana bendiga. Katy, Ajá. gusto de saludarla. Díganos, hermana Gracias, Katy. igual, hermana. La verdad que muy, muy maravillosa enseñanza con la hermana. Nuevamente el Señor nos confirma su palabra, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo un poquito, ¿verdad? Y sí, yo también he quedado un poco así como sorprendida de lo que nos exponía nuestra hermana en cuanto a los derechos, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo tan llenos de derechos, que derechos humanos, los derechos de la mujer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tanto derecho. Y aún esos derechos se han infiltrado en la iglesia, podría decir, ¿verdad? Algo así, de derechos, cuando realmente no tenemos ningún derecho, pues ningún derecho. Y viendo al apóstol, ¿verdad? Que somos siervos, esclavos, y un esclavo en la época antigua no tenía ningún derecho, ¿verdad? El amo, si era malo, por decir,
El pobre podía trabajar hasta las 12 de la noche y estar a las 5 de la mañana en pie, sin ningún derecho. La verdad que nos deja una gran enseñanza. Y lo otro que yo tomo es de que prácticamente es vivir una vida en el espíritu, una vida ya donde hay un crecimiento, una madurez, ya de donde ya no estamos de leche, sino de vianda. Y la verdad que sí, o sea, me ha encantado pues la enseñanza y tengo que volverla a repetir, ¿verdad? Escucharla. Espero que nos la compartan al grupo porque es bastante, yo decía, bastante teoría como para digerir así en una hora, por decir algo, ¿verdad? Porque si uno analiza despacio, paso a paso, o sea, todo lo que la hermana Ingrid ha expuesto, pues sí, es una vida, perdón, viviendo en el espíritu, pensando en los demás. Claro, no menospreciándome tampoco mi persona, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Pero ya no vivo yo, ¿verdad? Sino los demás, esa coinonía. Y qué bueno sería que la iglesia volviera a esos fundamentos, a esos principios, ¿verdad? A esos principios de amor y el mejor ejemplo, pues nuestro Señor Jesucristo. La verdad que sí, estoy muy fascinada, así quizás sería con la enseñanza de la hermana y sí, tengo que sentarme nuevamente, quizás más tarde con esa hermana Olivia, a veces tanto que hacer. Entonces, sentarme, escuchar, leer despacito para poder asimilar toda la enseñanza, pero muchas gracias, la verdad, muchas gracias por ese alimento. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a hermana Ingrid. Gracias, hermana. Amén. Gracias, hermana Kat. Ingrid, Gracias, ¿querías hermana comentar Katy. algo? No está, solo darle gracias a la hermana Katy y darle gracias al Señor, ¿verdad? Que la palabra llega al corazón de uno cuando debe y el momento adecuado, ¿verdad? No llegan antes ni después. El Señor siempre es fiel hasta en eso, ¿verdad? Gracias, hermana Katy. Amén, hermana. Usted. Y eso de los derechos, ¿verdad? Ahora se han inventado muchísimas cosas en relación a eso. Pero aquí el asunto que nos dice, nos da, el modelo que nos da Jesús es que, pues él siendo Dios, ¿verdad? No se aferró a ese derecho, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y él quiere que nosotros imitemos su ejemplo, ¿verdad? No de morir en la cruz, gracias a Dios, porque eso ya lo hizo él, ¿ve? Ya, pero sí que nuestra vida pueda reflejar esa relación, ese temor que nosotros tenemos de él. De veras que sí, es un gran reto. Es un reto de todos los días, ¿verdad? Porque queremos, o sea, humanamente eso es lo que anhelamos, nuestros derechos, ¿verdad? Ujú. Como humanos, como personas, como mujeres, como trabajadores, como, qué sé yo, ¿verdad? Incluso hasta como siervos del Señor, ¿verdad? Exigimos derechos, ¿verdad? Y realmente el Señor Jesucristo nos enseña que parte del ser humilde es ceder derechos, ¿verdad? Ceder el lugar a los demás y Él lo hizo de muchas maneras, pero la mejor manera fue haber dado su vida por nosotros, ¿verdad? No pensar en Él, sino pensar en nuestra vida, la mejoría nuestra, el bienestar nuestro, ¿verdad? Y yo creo que eso es para que nosotros también nos pongamos a pensar y que el Señor nos ayude de veras, hermanas, a entender lo que la humanidad hace, ¿verdad? Ver la diferencia entre lo que hace la sociedad y lo que realmente Cristo quiere, ¿verdad? Es una de ponernos, vivir en base a la palabra, no en base a lo que la sociedad nos dice, ¿verdad? Porque entonces, ¿en qué vamos a caer, verdad? Así es, sí. Que nos ayude de veras, porque pues sí, es humano, ¿verdad? El querer tener los derechos de eso. Pero el asunto es que nosotros tenemos un Señor, un Salvador, que se compadece de nosotros y que tiene cuidado de nosotros. Entonces podemos dejarle a Él todo, ¿verdad? Y que sea Él el que vele por nuestro bienestar. ¿Alguien más quisiera compartir algo? Hermana Eva, me pareció verla con la inquietud así de querer, o me equivoco. Sí, hermano, no, sí, Ah, tenía ¿verdad? yo una inquietud, como decía la hermana Ingrid, la palabra viene, y la otra hermana también decía a tiempo. Entonces yo estoy luchando en mi mente con una situación familiar en la casa de mamá, porque ella es viuda hace 9 años,
y casi siempre yo soy la mayor de mi familia y soy la que me encargo de los gastos de mamá, de todo eso, del cuidado. Y mis hermanos un poco se han alejado de ella. Ha habido injusticias con mamá, entonces cuando yo realmente me conmoví con la lección porque hay una lucha en mí porque Dios no tuvo límites para morir por nosotros en la cruz. No hubo ningún límite. Yo sé que no soy mejor que mis hermanos, pero a veces veo injusticias que me llenan de una desilusión, de una tristeza tan grande y a veces quiero traerme a mi mamá, alejarla de los problemas, pero también a veces pienso, es mamá, son sus hijos y no importa cómo a veces sean los hijos, uno como madre los quiere. Yo estoy quiero tomar decisiones sabias. Yo sé que para Dios no hubo límites, pero a veces nosotros quería preguntar, ¿hay límites? Para que nosotros actuemos de una manera que no afecte a los demás, porque mamá realmente está muy mal, está ahí en la casa sola y ella se siente mal, se siente deprimida, se siente triste, no la visitan o no la cuidan, no la toman, o sea, no están con ella y ella se siente triste, a veces le hacen injusticia a sus mismos nietos que viven cerca y a mí me duele mucho pero también no quiero tomar decisiones drásticas con ella, alejarla o lo que sea. Entonces, como decía la hermana, a veces es difícil, ¿verdad? Porque es una pequeña línea que divide que nosotros no hagamos algo, pero pienso también que hay límites. Entonces, quiero saber si ah, puede haber límites cuando te están, no a mí, porque yo pues perdono y todo, pero con mi mamá. Mamá es otra persona y tiene otra forma de pensar, ya es una anciana de 80 años, así es que ella ya no va a cambiar tan fácil, por más que yo le diga. Entonces ella tiene su propio manera de pensar, entonces yo quiero protegerla a ella porque ya está anciana y no sé cuánto tiempo la voy a tener con nosotros, que ellos ahorita están envueltos en sus cosas y eso no lo piensan, que no la vamos a tener por mucho tiempo y que no vale la pena distanciarnos por problemas familiares en cuanto al cuidado de mamá. Ese es vino la palabra, ¿verdad? En cuanto a mi persona, pero también cómo actúa en cuanto a lo que ella siente y lo que ella está viviendo y que pues me lo cuenta, me lo platica y de alguna manera me hace sentir que tengo que actuar, pero no quiero lastimar a nadie. Esa es mi inquietud ahorita, en este tiempo. Pues qué bueno, hermana, que el Señor le ha puesto esa inquietud, ¿verdad? Porque cuando algo así surge en nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es buscar al Señor para que Él nos confirme qué pasos tenemos que dar, ¿verdad? En algunos casos, pues hemos tenido que, relacionados por ejemplo, yo puedo decirle con mi mamá, ¿verdad? O sea, tomar yo el tratar de darle la mejor vida posible en el tiempo que el Señor le permita vivir aquí en la tierra, independientemente si los demás participan o no, ¿verdad? Porque le digo, yo al principio, yo creo que más de alguna vez lo mencioné, ¿verdad? El hecho de que mi hermano, solo somos dos, porque el otro murió, que él no quisiera participar, a mí me molestaba y eso me ponía mal, y porque no era contra mí, sino contra mi mamá, ¿verdad? Creo que es lo que usted está viviendo ahorita. Sí, Pero el amén. Señor me llevó al convencimiento, dale tú lo que puedas, ¿verdad? Haz tú lo mejor que puedas, y eso es lo que trato. Entonces yo quisiera, no sé, decirle qué hacer, pero no es así como funciona, ¿verdad? Dios nos dirige, nos guía, nos determina qué es lo Sí. que hay que hacer, ¿verdad? Y si el Señor le pone a usted y en lo que esté dentro de sus posibilidades, usted tome decisiones no en base a lo que otros no hacen, sino en base a lo que usted podría hacer por beneficio de ella, ¿verdad? Ujú. No Amén. sé, Ingrid, si tú tienes alguna idea que quieras compartir con la hermana. Estoy de acuerdo contigo, Trini. Cada caso es un caso distinto, ¿verdad? El principio se mantiene.
Y como vimos acá, es algo que me hizo recordar de lo que estábamos viendo. Lo que usted le debe de interesar es que usted debe de dar consolación y consuelo a su mamá. Debe de tener comunión y afecto entrañable y misericordia para con su mamá. Muy independiente, como decía Trini, si colaboran o no colaboran los demás. Mi mami hace un año falleció, yo al igual que Trini también tuve a mi mami como responsabilidad mía. Yo vivo acá, o sea, ellos me dejaron a mí la casa, entonces aquí vivían ellos y pues cuando murió papá, pues yo me hice, pues tal vez no me lo dijeron así mis hermanos, ¿verdad? Pero yo tomé la decisión de tomarla para mí, ¿verdad? De ser mi responsabilidad. Y sí, ella pues tuvo una enfermedad bastante difícil, ella tenía demencia vascular y poco a poco se fue deteriorando. Pero en medio de eso, como dice Trini, con mi esposo, porque mi esposo me ayudó muchísimo a mí, con mi esposo llegamos a un acuerdo de hacer misericordia con ella, hasta donde pudiéramos. Y que esto, hermana, le ayude, toda esta lección le ayude, porque acuérdese que es parte de mantener la unidad. Que nada se haga por contienda o por vanagloria, hermana. Hágalo todo con humildad. Siga el ejemplo de Cristo. Viva ese momento de lo de su mami, poniendo en práctica lo que vimos hoy, ¿verdad? Sin contienda y sin vanagloria. Que el Señor le ayude a tomar una decisión humilde, una decisión para beneficio de su mamá. Y si usted la llega a tener, si usted llega, o aunque esté lejos de todos modos, ¿verdad? Que usted obre con ella consolación, consuelo, misericordia, amor para con ella, pero también a la misma vez obrando esto mismo con su familia, que ellos vean la diferencia en usted y que el Señor le ayude a tomar una decisión en base a no ser ni contenciosa, o sea, no tener pleito con su familia, ni llevar a la vanagloria tampoco, sino que mantener un equilibrio. Y eso solo el Señor, como decía Trini, solo el Señor nos puede dar en el momento la indicación y decir, sí, esto voy a hacer porque sé que el Señor quiere que haga esto. Y el Señor la va a dirigir y el Señor le va a hacer ver en gracia para con su familia y en gracia para con su mamá, ella lo va a entender y pues usted va a poder tomar una buena decisión, ¿verdad? Pero que el Señor le siga ayudando, hermana. No es fácil cuidar a una persona de la tercera edad, ni cerca ni a la distancia. No es fácil, ¿verdad? Pero el Señor le va a dar a usted la fortaleza también para poderlo hacer, ¿verdad? Amén. Así que el Señor le ayude, hermana. Muchas gracias, hermano. Yo creo que eso pasaba, hermana Trini, en el Antiguo Testamento, porque en Miqueas fue uno de los primeros mandamientos que el Señor dijo, va, que honrarás a padre y madre, ¿verdad? Yo pienso que también sucedía en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, porque es un mandamiento con promesa de larga vida, prosperidad, pero igual eso pasa, en mi caso no fue así, pero mi mamá la tuve que atender yo y mis hermanos, gracias a Dios, no se desatendieron. Ellos lo que hacían, los que están fuera, estaban pendientes, llamándola. Económicamente mi mamá no necesitaba nada, pero a mí me tocó enterrar a mi papá y a mi mamá y es una bendición. Es una bendición poder atenderlos, poder servirles, poder guardarles, poder proveerles de las, no cosas materiales, tal vez cosas, atenciones emocionales. Fue bien lindo y eso trae bendición. Así es que yo la admiro, hermana Trini, cuando habla de su madre, porque igual mi padre tuvo demencia senil y me decía, ¿quién es tu papá? Y al principio me dolía, pero después que yo no es culpa de él. Y me decía, anda a preguntarle a tu mamá quién es tu papá. Y no, al principio, como le digo, después salía como que era el doctor Chapatín con su sombrerito que siempre usó y su traje y me decía, llévame donde mi mamá. Y yo digo, realmente qué triste volvernos como niños, porque se vuelven como niños.
Sí. Y aún a mi mamá le decía, ¿quién es su esposo? Le decía, yo no soy su esposo. ¿Por qué está durmiendo aquí conmigo? Era bien difícil. Nosotros nos causaba en el momento, sonreíamos, pero en realidad no saben de lo que se pierden viendo toda que los padres se vuelven como fuimos nosotros, que tuvieron que limpiarnos, alimentarnos, cuidarnos, velar que no nos cayéramos. Volvemos a la misma situación. Lastimosamente, cuando a ellos les pase su situación, va a ser difícil porque yo creo que no es como dice la Shakira, ¿va? Que las mujeres no lloran, sino que pasan facturas, pero Dios sí pasa facturas. Yo eso sí, estoy de acuerdo que el Señor, todo lo que sembramos lo cosechamos. Así Todo es, lo que sembramos lo cosechamos. así Así es dice la que palabra. para consuelo de la hermana que se sienta satisfecha que no la deje sola. Mi mamá vivía a media cuadra de mi casa en su apartamento y íbamos a almorzar todos los días con ella. Mis hijos se salían del trabajo corriendito, una hora les daban y venían a almorzar con ella, igual yo. Y en la noche mis hijos, pues por causa de espacio de vehículos, uno parqueaba ahí en el apartamento de ella, pero siempre todos teníamos llave y abrían y iban a darle las buenas noches. Así es que yo siento que la hermana se debe sentir muy satisfecha de esa bendición que tiene de poder velar por su mamá. Va a ser bendecida y eso no queda sin cosecha. Va a ser una buena cosecha. Que se consuele y Amén. se anime y se fortalezca. Igual usted, hermana Tina, yo sé que Dios le dará las fuerzas del búfalo. No es fácil ya cuando ellos pierden la razón. No es fácil, uno se vuelven violentos. Mi papá, gracias a Dios, no. Pero sí hay que cuidarlos de caídas, de que coman y todo eso, ¿verdad? Sí. Pero Dios le va a dar la fortaleza y le va a dar la persona que usted necesita, porque según escuché, necesita alguien que le pueda ayudar, por lo menos Amén. horas, a la hermana Trini, no Sí. digamos las 24 horas, horas, para poder usted tomar su tiempo, poder descansar. Y es bien difícil, pero Dios le va a proveer. Amén, Dios hermana la va Lidia, a bendecir. muchísimas gracias. Gracias por compartirnos su Gracias por sus experiencia. palabras, porque sí me abren un poquito más. A veces uno se encierra y si no lo expones, dice la palabra de Dios, en la multitud de consejos está la sabiduría. La Entonces, sabiduría. yo sí me estaba reprimiendo decía, pues sí sé sí sé qué hacer. Pero realmente cuando escucho sus palabras, sus experiencias, porque no tuve la experiencia con papá de verlo y todo a la distancia, y también ir y ayudar a mamá y a mi hermana, pero ahora con mamá pues es otra experiencia diferente. Entonces oír las experiencias de ustedes pues sí, me dan también luz. Y Qué muchas bueno, gracias, hermana. Dios les bendiga y gracias por este grupo que ha sido para mí de mucha bendición. Y la palabra de Dios quiero que sepan que vino exactamente en el momento que yo la necesitaba. Dios la Amén. bendiga. Así es el Gloria a Señor, Dios. ¿verdad? Amén. De esa manera tiene cuidado de nosotros siempre. Por eso lo alabamos y bendecimos su nombre, ¿verdad? Porque Él es el único digno de toda gloria, de toda honra y de toda adoración. Hermanas, si no hay nadie más que quisiera comentar algo, igual pueden hacerlo también en el chat o en los diferentes chats o en los diferentes grupos, ¿verdad? Que pues que siempre estamos ahí para servirle, con mucho gusto. Vamos a despedirnos entonces en oración, siempre recordando a nuestra hermana amada Alma, ¿verdad? Que está de camino a Guatemala. Que el Señor la guarde y las personas que van con ella también. Este ministerio, como decía hermana Eva, ha sido de bendición para muchas de nosotras. Así que tenemos que ser agradecidas también, ¿verdad? Y en humildad, orar por las personas que Dios ha puesto en el liderazgo, ¿verdad? Y pues en el desarrollo de este ministerio, especialmente Alma Roxana. Quisiera que oráramos entonces por estas peticiones, por las que tenemos en nuestro corazón, por las que el Señor sabe, pero sobre todo para que el Señor nos ayude a poner en práctica lo que hemos recibido en esta mañana, ¿verdad? Ese reto
de querer ser agradables delante del Señor, viviendo en humildad, no porque vamos a ser premiados, ¿verdad? Sino por, como decía nuestra hermana Ingrid, sino porque el Señor nos dio un modelo y es ahí donde tenemos que nosotros tratar de vivirlo, ¿verdad? De acuerdo a lo que es agradable delante de sus ojos. Entonces quisiera saber si hay alguna voluntaria de mis hermanas, especialmente las que tienen su cámara encendida, si alguna de ustedes quisiera dirigirnos en oración para concluir con este tiempo, encomendarle al Señor que nos guíe, que su Espíritu pueda ser el que nos capacite, ¿verdad? Para vivir de acuerdo a esa humildad que Él espera que tengamos. ¿Quién quiere orar? Hermana Miriam, muchas gracias. Por favor, conecte su micrófono y vamos a orar con hermana Miriam. Sí, Padre Celestial, en esta mañana te estamos dando gracias por la oportunidad que nos das de dirigirnos a ti, por la oportunidad de estar reunidas con las hermanas, pero principalmente por tu palabra. Ha sido un pasaje, mi Dios, que ya habíamos estudiado, que ya lo habíamos leído, pero rectificamos lo que también tu palabra dice, que son como ríos de agua viva lo que podemos encontrar en ella. Y en esta mañana, Señor, también nos has dado una porción muy, muy especial. Te agradecemos, Padre, porque ves las necesidades de cada una. Como decía la hermana, esta enseñanza cayó justo a tiempo. Sabemos que tu tiempo es el perfecto. Sabemos que tú conoces las necesidades de cada una y das conforme a lo que cada una de nosotros necesitamos. Una lección tan preciosa que si en determinado momento no supiéramos qué hacer, no supiéramos cómo actuar o cómo conducirnos. Tú has bendecido, hermana Ingrid, con ese entendimiento, Señor, para ofrecernos también la claridad del pasaje. Si tuviéramos duda o en determinado momento no supiéramos cómo hacerlo, tú nos dices, Padre Santo, que el mejor ejemplo que podemos seguir es a Jesucristo, tu Hijo. Qué mejor ejemplo de humildad, qué mejor ejemplo de entrega, que no escatimó, Padre, lo que Él tenía contigo. Esa gloria que compartían en los cielos. Padre Santo, realmente agradecidas estamos, muy agradecidas estamos por tu palabra, porque nos lo dejas saber de una y otra forma. Gracias por la exposición de esta mañana, que nos ha abierto, como dice la hermana Eva, un poquito más la comprensión de este pasaje. Que tu Hijo, teniendo esa gloria, Señor, no escatimó como algo a que aferrarse, sino se dio completamente. ¿Y qué forma de darse? Porque se convirtió, se hizo hombre. Y lo máximo fue su muerte. Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Muerte tan humillante, tan degradante para un hombre en aquella época. Y probablemente en esta época también morir así. Pero él no se evitó de hacerlo por amor a cada una de nosotras. Te alabamos, te bendecimos, mi Dios, porque nos tienes paciencia, porque nos amas tal como somos y porque vemos, Padre, que en esa misericordia tan grande que nos tienes, nos has escogido como tus hijas. Qué privilegio más grande, qué responsabilidad más preciosa, el que podamos ir a tu palabra, comprenderla y tratar, Señor, de seguir el ejemplo de tu Hijo. Por eso, Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana. Gracias por cada una de las hermanas que se conectó. Gracias por cada una de los que probablemente lo mirarán más tarde.
Gracias por esa necesidad que nos das de ti. Sabemos, Padre, que en los momentos difíciles pareciera o sintiéramos que estamos solas, pero no es así. No es así. Tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ayúdanos a comprender esa verdad también, que aún en medio de nuestros problemas, de nuestras situaciones con nuestros familiares, te tenemos a ti. Podemos acudir a ti en todo momento. Que no necesitamos un templo o un edificio especial para ir a orar, sino que en cualquier momento podemos doblar nuestras rodillas, Señor, e implorarte que tu misericordia no nos falte, que nos des la fortaleza que necesitamos. Padre Celestial, las peticiones son varias. Cada una de mis hermanas tiene una petición especial y diferente. De las que sabemos, Señor, queremos que bendigas a hermana Eva con su situación. Tú le darás, Padre Santo, la fortaleza y el entendimiento de cómo llevar la situación con su familia. Gracias, Padre, por el testimonio de hermana Trini. Sabemos lo difícil que es, Padre, pero Señor, tú estás con ella. Ella lo sabe. Por eso te agradecemos, Padre, porque ella cobra fuerzas en ti. Y así las otras hermanas, Señor, que en determinado problema que tengan, que nos sintamos fortalecidas por lo que sabemos, sabiendo que tú estarás en cada una de nuestras necesidades, sabiendo que tú estarás proporcionándonos, Señor, la fuerza que necesitamos para salir adelante. Ese ejemplo precioso que tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, dejó, digno de imitarse, Padre. Tal vez en momentos no será difícil, pero Padre, sabemos que en ti todo lo podemos hacer. Con tu fuerza podemos salir adelante y con tu fuerza podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y tratar de ser lo mejor posible. Los tiempos son difíciles y sabemos que tu palabra dice que lo serán aún más. Pero para entonces, Padre Santo, seguiremos confiadas en ti y en tu misericordia de estar con nosotros a cada momento. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos. No hay palabras suficientes para agradecer, Señor, lo que haces por nosotras. Únicamente quedamos en tus manos, a tu fiel cuidado, Padre Santo, sabiendo, mi Dios, que de tus manos nada ni nadie nos puede arrebatar. De eso estamos seguras. Dejo en tus manos a cada una de las oyentes y a cada una de las que estamos aquí conectadas en Zoom. Bendito seas, mi Dios. Y que toda la gloria, que toda la honra sea únicamente para ti. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermana, muchísimas gracias por dirigirnos en esa preciosa oración. Gracias, hermana Ingrid, por lo que nos compartiste en esta mañana y que el Señor te dio a ti primero. Ese es lo bonito de cuando uno enseña, ¿verdad? Que primero pasa por uno y el análisis y los retos y todo eso. Y luego, pues ya lo recibimos juntas. Hermanas, un gusto que nos hayamos reunido en el nombre de aquel que lo merece todo y que estemos Amén. conscientes, ¿verdad? Que lo que Él espera es que lleguemos a ser como Él. Difícil, ¿verdad? Pero ahí vamos, esforzándonos cada día y no solo cada día, a veces cada hora, cada momento, ¿verdad? De nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos de ustedes, hermanas, que nos acompañan desde Facebook y pues que el Señor les bendiga también grandemente.